su carrera profesional la hace como investigador, digamos, incluso no tanto como docente, ¿verdad? Y se animó a publicar, a escribir y a publicar un libro en un tono que podremos llamar de alta divulgación, ¿no? Y saliendo un poquito de ese rol, de ese papel de estudioso, académico, científico, ¿no? Que elabora artículos, que también es muy importante, ¿no? Pero también es importante que los que son especialistas en determinadas cuestiones pues se atrevan, ¿no? Den el paso. A veces poco rentable, desde un punto de vista de la profesión, digamos, a veces poco rentable, por no decir a veces, por no decir siempre, ¿no? De dar el paso y escribir un libro para hacernos accesibles todas estas cuestiones que tienen que ver con la ética de la tecnología, que es a lo que él se dedica, la ética de la inteligencia artificial, los neuroderechos, la relación con las máquinas, que es un poco el tema del libro, ¿no? Cómo afrontamos nuestra relación con las máquinas, porque inevitablemente nos relacionamos con ellas. Vivimos en un mundo máquina, ¿no? Dice, nacemos en un mundo máquina, ¿no? Vivimos en él y también en nuestras manos está que ese mundo máquina sea mejor, ¿no? Viene a decir en una de las páginas, ¿no? del libro. Bueno, no me quiero extender con la presentación, yo creo que es mejor ir al grano. Y bueno, pensando un poquito en lo que había que preguntar, o lo que pensaba que podía ser más interesante en esta hora que tenemos, que claro, no da tiempo, ¿no? de resumir y de tratar el libro, que trata muchos temas y con mucha riqueza. Antes de empezar incluso a hablar un poquito de cuáles son esos contenidos del índice del libro, los capítulos del libro, pues veía importante pues tener unas palabras para Daniel Dennett, mejor dicho, ¿no? Un filósofo americano que nos dejó hace 5 días, falleció hace 5 días, y que intuyo que es un referente importante para Aníbal. No sé si llegaste a conocerlo o a tratarlo en algún momento. Y bueno, pues tener unas palabras de homenaje para este filósofo, pues me parecía pertinente empezar por ahí, ¿no? Hay una cita de Dennett en la página 198, en la que Aníbal, espero no meterte en un brete ya de entrada, ¿no? Aníbal saca una cita de este filósofo en la que dice: somos robots, hechos de robots, hechos de robots. No sé si te gustaría explicarnos un poquito qué quiere decir eso, porque yo pienso que condensa buena parte de lo que tú defiendes en el libro. Sí, eso es. Bueno, pues ante todo, muchas gracias, Álvaro, por la muy amable presentación. Te lo agradezco. Es excesivo, como me has presentado, pero muchas gracias. También agradecer a la Fundación Cajasol por la invitación, por haber hecho posible que yo esté aquí, y a todos ustedes pues que una tarde de miércoles pues estén aquí con nosotros intentando mantener una conversación y un diálogo que permita entender un poco más de lo que es la tecnología, que es en definitiva lo que trata la panorámica general del libro que he publicado con Plaza y Valdés. Quiero comentar, antes de contestar a tu pregunta, un poquito. Bueno, el libro está publicado por Plaza y Valdés. Plaza y Valdés es una editorial pequeñita, pero creo que tiene un catálogo bastante notable de autores y de títulos que tratan temas muy diversos, desde la filosofía, teoría crítica feminista, ecologismo, filosofía cultural, y que para mí ha sido pues, un honor formar parte de este catálogo de autores y de libros que tiene Plaza y Valdés, que creo que en España representa pues cómo se hace la filosofía a nivel profesional, pero también divulgativo, porque tiene siempre Plaza y Valdés en su ADN la necesidad de divulgar y de hacer accesible pues, el pensamiento, en este caso del filosófico, a todas las personas. Y por empezar con la pregunta que me has formulado, sí que es cierto que yo creo que subyace a todo lo que pueda ser el tono del libro el hecho de que no solo nosotros mismos estamos hechos de células que no tienen consciencia, células que no tienen intencionalidad, células que no les importamos absolutamente nada, y son las células que componen nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro organismo, y esto está ligado con la idea de mundo-máquina. El mundo-máquina que vemos es el hecho de que el ser humano ha intervenido en el mundo que habitamos de tal punto que la distinción natural-artificial no tiene sentido. Distinguir cosas que son naturales de cosas que son artificiales hechas por el hombre casi no tendría relevancia. Y esa cita lo que hace es ligar una de las ideas que intento trasladar en este libro,
que es el hecho de mundo-máquina. Un mundo-máquina que hemos ido construyendo y que ha permitido que nosotros estemos aquí. Porque si la tecnología hace algo para nosotros, es mejorar nuestra calidad de vida, pero la tecnología no es algo adyacente, no es algo que creamos de manera intencional, sino que forma parte incluso de la estructura de todo lo que denomino en el libro mundo-máquina, que es incluso el universo, pero nosotros también estamos hechos de máquinas miniaturas, como puedan ser las células, que en definitiva son como pequeños robots que hacen que construyan el organismo, pero si hacemos la traslación, pues es el mundo máquina que habitamos. Y no sé si he ligado bien esa cita que has mencionado de Daniel Dennett, pero Daniel Dennett, pues eso, ha sido un héroe para mí, un héroe filosófico, si se podría decir, que recientemente ha fallecido, y su influencia como filósofo en el siglo XX pues ha sido bastante importante. Ha trabajado en el campo de la filosofía de la mente, pero también en teoría de la evolución, y adentrando, pues explicando la teoría de la evolución o el hecho de la evolución en este planeta. Y creo que sí que describe muy bien esta cita, el tono de lo que pueda ser el libro. Muy bien. Bueno, ha tratado una cuestión que aparece en el capítulo 3 del libro, que a mí realmente me dio bastante que pensar, ¿no? Que es como no se puede seguir pensando nuestra relación con las máquinas manteniendo esos presupuestos metafísicos o esa división entre la naturaleza o lo natural y la máquina, ¿no? No existe, como dice en el libro, una naturaleza prístina que nadie ha tocado ni nadie ha transformado, entre otras cosas, porque las otras especies animales también transforman la naturaleza. Y por otra parte, algo que es importante subrayar, y a lo mejor habéis intuido en ya su primera intervención, es que no estamos ante, no sé si decir, el típico filósofo que va a adoptar un tono apocalíptico en torno a la tecnología y al mundo máquina, y nos va a traer una serie de conceptos que tratan de iluminarnos para sacarnos, ¿no?, de las tinieblas, ¿no?, de esa caverna de Platón, donde una sociedad, la masa de la sociedad, estamos alienadas y no nos enteramos de cómo la tecnología nos tiene dominados. No se trata de eso, no se trata de eso, sino se trata de un filósofo que parte de un conocimiento, creo, importante respecto a aquello de lo que está hablando, cuando nos habla de los algoritmos, nos habla de la inteligencia artificial, nos habla de robótica, de los cyborgs, por ejemplo, ¿no?, de los mecanismos de videovigilancia. Entonces hay un trabajo de conocimiento ahí, ¿no? Y por otra parte hablamos de un libro, podemos decir, de ética práctica, es decir, que busca soluciones realistas a problemas cotidianos, ¿no? Más allá de ese esquema, ¿no?, del filósofo que viene a sacar a la humanidad de su ignorancia, de su estado de alienación, ¿no?, que en torno a la cual pues, podríamos decir que hay todo un nicho de mercado, ¿no?, en torno a toda esa literatura apocalíptica acerca de la tecnología. Tampoco eso convierte a Aníbal en un, digamos, tecnófilo o en un tecnooptimista. Tampoco se trata de eso, ¿no? Desde luego él mantiene siempre un punto de vista crítico y con cautela respecto a este mundo máquina del que estamos hablando, ¿no? Bueno, por hablar un poquito, ¿no?, de glosar un poquito mejor los contenidos del libro, pues en el capítulo 1, precisamente, él aborda el concepto de máquina. Ya de por sí me parece bastante interesante la idea o el concepto de máquina que él mantiene, que se puede intuir con lo que ha dicho ya antes, ¿no? En el capítulo 2 aborda un capítulo, no sé, creo que es el más largo, ¿no? Sí. Sí, aborda una historia, digamos, por una parte una historia de la reflexión ética acerca de la tecnología, son repasos acerca de, bueno, los hitos más importantes en torno a la ética y la filosofía de la tecnología. Después nos señala una serie de problemas genuinamente, ¿no?, causados por las máquinas, y también acaba ese capítulo proponiendo una ética relacional que él llama conductismo relacional. Ahora podemos volver un poco a esto después, ¿no? El capítulo 3 trata precisamente de lo que hemos dicho, introduce la idea de mundo-máquina, de cómo las máquinas nos transforman, pero también pone de relieve cómo no se puede seguir pensando esa relación con la máquina en torno a esos presupuestos de la separación, parece esto de las sustancias cartesianas y esas separaciones, no se puede seguir pensando así. El capítulo 4 aborda la posibilidad de las máquinas conscientes, todo este tema, ¿no?, de qué va a pasar cuando las máquinas adopten conciencia, ¿no?,
también aparecen las máquinas sintientes, ¿no? El capítulo 5 habla del cyborg y de cuestiones que, bueno, se engloban bajo lo que podemos llamar, o se ha llamado transhumanismo, ¿no? El tema de la fusión, la problemática de la fusión del humano con la máquina, ¿no? Con la tecnología. Y yo cuando estaba este fin de semana terminando, bueno, y leyendo el capítulo 5 me preguntaba, bueno, ¿y aquí la dimensión política dónde está? Digo, es lo primero que le voy a preguntar a Aníbal. Y precisamente aparece en el capítulo 6, ¿no? Capítulo 6, ya me lo encontré, pues aborda la dimensión sociopolítica de todo este asunto. Bueno, por volver hacia atrás, o volver al comienzo, no sé si quieres, por ejemplo, explicar por qué el título del libro, Tecnofilosofía. Álvaro, has hecho los deberes, realmente me parece... Me dejas adulado porque mejor, yo creo que lo has explicado mejor que el propio autor, que no sé ni si voy a poder describir mi propio libro tan bien como lo acabas de hacer. Y en ese sentido, Álvaro, te lo agradezco mucho porque es algo de agradecer, que por lo menos he tenido un lector que me ha podido entender e intentar pues, trasladar estas ideas. Porque muchas veces, pues cuando escribimos cosas, o incluso cuando nos comunicamos por el lenguaje, pues no nos entienden nuestro interlocutor y es una cosa que es de agradecer. Empezando por el título, pues es una contracción de lo que en filosofía es un área de estudio, que es la filosofía de la tecnología, pero una contracción e inversión de las palabras, ¿no? Filosofía de la tecnología, pues lo que he hecho es tecnofilosofía, es revertir las palabras, el orden de las palabras, y luego es la contracción, ¿no? Y lo hago así porque tecnofilosofía, no sé si conoceréis a un filósofo también español del País Vasco, Javier Echeverría, pues él también utiliza el prefijo tecno en muchas de sus obras, Tecnópolis, Tecnopersonas, que creo que es el título también de una obra suya recientemente, y creo que refleja muy bien pues, un área de reflexión como es el hecho de reflexionar y pensar los problemas que generan las máquinas desde una perspectiva y una óptica filosófica, pero también cómo la tecnología intenta resolver problemas filosóficos perennes, ¿no? Porque en este caso la tecnología del mundo digital, los algoritmos, la inteligencia artificial, pues plantea problemas sobre la justicia social, ¿no? Si un algoritmo va a determinar si nosotros somos acreedores de una posibilidad de un aval a la hora de pedir una hipoteca en un banco, o si un algoritmo va a determinar si nosotros somos aptos para un determinado puesto de trabajo, pues esas son preguntas que los filósofos políticos y otros profesionales de la filosofía, éticos, etcétera, pues se han dedicado a trabajar y a estudiar, ¿no? Como objeto de estudio. Y creo que la tecnofilosofía podría ser una forma de describir claramente cómo estos problemas se pueden trasladar al mundo digital y tienen, como comentabas, Álvaro, pues una genuinidad, una problemática genuina y real que no es como una continuidad o una especie de los mismos problemas, pero ahora en el mundo digital. No, creo que el mundo digital genera toda una serie de disquisiciones, de problemáticas, de consecuencias que merecen pues, que tecnofilosofía o ética de la inteligencia artificial haya áreas que tengan su propia carta de naturaleza, su propio, digamos, nombre y su propio objeto de estudio y su propio lenguaje, metodologías. Y sí que es cierto que la ética de la inteligencia artificial, la filosofía de la tecnología o tecnofilosofía, como lo llamo yo, pues son recientes, ¿no? Es de la década de los 40 del siglo XX. Pero eso no quiere decir que no estemos preparados para por lo menos entender toda la revolución que va a llevar todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el mundo digital. Y pues esa panorámica que ha hecho Álvaro, no sé si quieres que hablemos un poquito de ello, pero pues voy a intentar hacer en el orden cronológico de cómo ha presentado, porque es el orden cronológico del propio libro y los capítulos. Sí, sí. Y son dos ideas fuerza, dos ideas que no son originales mías, sino que están en la literatura de investigación, pero que sí que he rescatado y las he dado en un envoltorio de relato, en formato de libro, que son las ideas de mundo-máquina, que más o menos hemos podido hablar un poco de lo que pueda ser, y la idea de conductismo relacional. La idea de mundo-máquina, como he descrito brevemente, pues lo que quiere decir es que el mundo se ha transformado, pero no solo por la especie humana, sino por otras especies. Eso significa que no nos encontramos con una naturaleza intacta, prístina, inmaculada, que muchos ecologistas tradicionales quieren volver hacia ella como un intento de retornar al Edén o al paraíso perdido. No, porque si aceptamos que sí que es cierto que se ha llevado al límite esta idea de mundo-máquina en el libro, pero lo hago con un tono provocador, y sí que es cierto como una especie de testar los límites conceptuales de esta idea de mundo-máquina, eso de que
la naturaleza es previa al ser humano o a otros organismos o incluso a otras interacciones de lo que pueda ser el planeta, no es correcto, o por lo menos a mi entender no es correcto. Y si lo que hacemos es tomar la idea de mundo-máquina y lo que hacemos es anular la distinción natural-artificial, creo que tendríamos una mejor relación no solo con la idea de mundo-máquina, sino con lo que pueda describirse previamente a la introducción de esta idea, con lo que pueda ser la naturaleza, ¿no? y la realidad física. Y la segunda idea, que es, digamos, clave de bóveda del propio libro, es la idea de conductismo relacional. La idea de mundo-máquina lo que hace es decir que lo artificial es incluso mejor que lo natural. Y puedo poner un ejemplo, el ejemplo del parto. Las mujeres pues tenían una tasa de mortalidad en nuestra historia evolutiva muy alta, ¿no? Pero ahora el parto está controlado médicamente. Uno podría decir que artificialmente, ¿no? Pero uno consideraría que el parto en la sabana africana hace miles de años era mejor que el parto medicalizado que tenemos actualmente. No lo creo. Entonces esa distinción natural-artificial pues queda un poco embaronada. Y esto nos podemos incluso ligar con otros temas candentes, como pueda ser el cambio climático, la presencia o la acción antrópica en esta modificación del cambio climático. O sea, tiene una serie de derivadas y consecuencias la idea de mundo-máquina que apunto cómo pueden ir estas implicaciones y lo único que quiero es que os acerquéis al libro para que contemplar esas implicaciones y en ese sentido la idea de mundo-máquina es una de estas ideas clave de bóveda del propio libro. Y la segunda idea, como bien mencionaba Álvaro, pues estamos rodeados de agentes, de sistemas, entre comillas, artificiales, que cada vez están interactuando con nosotros cada vez más. Y esto hace que, a la hora de interaccionar con estos agentes, estos sistemas artificiales, pues tengamos la duda de si debemos tratarles como simples instrumentos, como simples software, como simples robots o dispositivos mecánicos. Y tradicionalmente podría ser que a la hora de interactuar con estos agentes, estos sistemas artificiales, estas inteligencias artificiales, etcétera, pues les consideremos como meros instrumentos. Pero esto creo que parte de un error de considerar que para tener una interacción, digamos, plena, satisfactoria con estos agentes, habría que atribuirle características o propiedades ontológicas. Me podéis interrumpir en cualquier momento, porque igual estoy utilizando palabras que son un poco rimbombantes o que son la jerga que tenemos nosotros los filósofos y que igual no se entiende muy bien. Pero luego igual en el turno de preguntas pues podremos intentar esclarecerlas. Y en esta relación, como digo, tradicionalmente la visión ha sido de que si no compartes una serie de propiedades o características, pues la interacción seres humanos y estos agentes, estas entidades, pues es como de mera instrumentalización o de mera instrumentalidad. Yo creo que no. La idea del conductismo relacional como segunda idea, digamos, de fuerza del libro hace que olvidemos tratar a estos agentes o entidades como que tienen propiedades, sintiencia, consciencia, inteligencia. Olvidemos que puedan tener o no tener estas características o estas propiedades y simplemente si respondieran o responden a nuestra capacidad de interactuar con ellos y responden de una manera como si lo pudiera hacer otra persona, otro ser humano, tendríamos que tener o considerarles de la misma forma que lo hacemos con las personas. Sé que esto puede sonar demasiado provocador o demasiado sorprendente, pero si adoptamos el conductismo relacional, partiendo incluso previamente de la idea de mundo-máquina, creo que tendríamos una mejor relación con la tecnología que cada vez va a estar más presente en nuestras vidas y en la que vamos a interactuar cada vez más con ellas. Y luego, por proseguir con esta cronología de lo que pueda ser el orden de presentación de argumentos e ideas del libro, pues sí que se acaba hablando del impacto sociopolítico, ¿no? de todas las tecnologías. Y creo que tomo una cita no sé si y ustedes recordarán, de una serie inglesa, Little Britain, en el que aparecía una secretaria detrás de un ordenador y parece que era la funcionaria típica de que cuando tú vas a la ventanilla de la administración o la burocracia y le contesta que la computadora dice que no. Pues sí que es cierto que, a pesar de que el desarrollo tecnológico va a hacer que la tecnología nos va a mejorar o va a tener una posibilidad de un impacto positivo en nuestras vidas, sí que es cierto que no debemos tomarlo de manera crítica, porque tiene un impacto en nuestras vidas y puede llegar a tomar decisiones que nos afecten, casi decisiones de vida o muerte.
de vida o muerte no es el que te den una hipoteca, aunque podría ser que sí, o un crédito, pero también podemos pensar en sistemas autónomos, sistemas de armas autónomas letales, ¿no? Autónomos que pueden tomar decisiones de si apretar el gatillo o no. En ese sentido, delegar la toma de decisiones a sistemas artificiales, a máquinas en definitiva, pues tiene un impacto sociopolítico, legal, etcétera, y eso no hay que obviarlo, no hay que ser, digamos, acrítico con la tecnología, pero el tono general de lo que pueda ser el alegato que hace el libro es que las máquinas mejoran nuestro bienestar y nos conducen a una mayor prosperidad. Y esto es el relato así más o menos de todas las ideas que has estado describiendo perfectamente en su orden cronológico de los capítulos, y eso es lo que trata el libro. Uh-huh. Bueno, has hecho una síntesis también muy, digamos que sí, que has condensado, creo, ¿no? Muy bien lo que es tu libro, claro, ¿no? Si no haces tú bien la síntesis. Pero bueno, por volver un poco, ¿no? Por meternos un poquito en contenido específico. En el capítulo 2, que se titula R2D2, C3PO y otros droides programados para la moral, ¿no? Tú señalas algunos de estos problemas, ¿no? Por irnos un poquito primero a la cuestión de los problemas que a mí y son problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, habla de los determinados sesgos o discriminaciones que introducen los algoritmos, ¿no? Antes tú has citado el tema de las hipotecas, pero aparecen otros en el libro. Habla de los usos en un sentido de autoritarismo digital que se pueden hacer también, del Big Data, de la inteligencia artificial. Habla del problema de la privacidad. Me llamó la atención el dato, creo que sale en el capítulo 2, el dato de estos niños que desde pequeños se acostumbran a tratar con Siri o con Alexa. Y bueno, no, parece que está estudiado que aquellos niños que tienen a Siri y Alexa muy presentes en sus vidas desde pequeñitos, pues se acostumbran a hablar con imperativos, dan órdenes en lugar de pedir las cosas o dar las gracias, ¿no? Entonces, por ponerlo como un ejemplo de problema cotidiano que él cuenta, ¿no? Que él cuenta en el libro. Entonces, de esta serie de problemas así cotidianos, ¿tú qué es lo que más te preocupa, ¿no? Yo sé que has trabajado en una serie de artículos, ¿no? ¿Qué es lo que más preocupación te suscita? Bueno, he trabajado y junto con la comunidad internacional o todos aquellos que tengan de interés en el objeto de estudio de cómo pues, las tecnologías nos influyen en nuestra conducta, en nuestro pensamiento e incluso en cómo nos entendemos a nosotros mismos. Y eso es algo que normalmente se pasa de soslayo o no se presta la suficiente atención de que en la medida en que ya tengan una relación con nosotros las máquinas, todo tipo de máquinas, desde software, chatbots, robots, inteligencia artificial en cualquiera de sus formatos y materialidades, esto va a tener un camino de ida y vuelta. O sea, a nosotros o pueden mejorar nuestras vidas, porque como de hecho lo hacen, toman datos a través de sensores, información a través de las plataformas sociales donde subimos nuestras fotos, nuestros vídeos, nuestros audios, etcétera, y de esos datos se entrenan y de estos datos nos los vuelven a regurgitar y nos los devuelven. Por ejemplo, el ChatGPT, el gran modelo lingüístico de la empresa OpenAI, pues lo que hace es genera texto, porque nosotros le damos una indicación, ¿no? Pues regurgita lo que toda la vasta biblioteca de Alejandría, podríamos decir, el vasto conocimiento que nosotros hemos almacenado en Internet, pues él lo que hace es combinarlo de manera estadística para, de manera probabilística, devolverte pues, lo que podría tener una secuencia de continuidad con una palabra determinada que le ofreces, ¿no? Pero todo eso que pueden hacer las máquinas tiene un camino de vuelta, que es en el sentido de que nos influye a nosotros. Y ponías el ejemplo, en este caso, de estudios empíricos que se han testado con participantes infantiles, en los que se ha mostrado cómo niños que tienen una interacción diaria con ese tipo de asistentes virtuales o de asistentes digitales, pues tratan a las personas de una forma mucho más, digamos, despótica o imperativa que como lo deberían hacer si tendrían un desarrollo psicoemocional o psicosocial pues más de interactuar con personas, ¿no? Pero esto sería uno de los puntos donde yo creo que habría que prestar el foco o la atención por parte de la sociedad en general y, por supuesto, de los investigadores, en el hecho de que
Está aquí la tecnología para mejorar nuestras vidas, pero va a provocar un cambio en cómo nos percibimos a nosotros mismos, cómo pensamos y cómo actuamos, no solo entre nosotros, sino con otras máquinas. Y en este mundo máquina que vamos a estar habitando cada vez más, pues vamos a estar interactuando con otras personas, pero también con agentes o entidades, entre comillas, artificiales. Y esto va a suponer una gran transformación. Me viene ahora mismo a la cabeza, relacionado con este punto que estamos hablando ahora mismo, es el hecho de robots sexuales, ¿no? La posibilidad de la tecnología de desarrollar robots sexuales puede hacer que personas que interactúen con estos robots sexuales cosifiquen a las personas con las que ellos tendrían una relación sexual o erótica. Y, en definitiva, tenemos que prestar atención a lo que pueda ser este impacto que tiene en nuestras vidas la interacción con entidades artificiales. Sí, bueno, el libro está lleno de casos, digamos, ¿no? de ejemplos, ¿no? Como los que él está poniendo. Por avanzar un poquito, bueno, el caso de los niños aparece en el capítulo 3, ¿no? Que se llama Oye Siri, ok, Google, ¿cómo me encuentro? Google, ¿cómo me encuentro? ¿No? Si nos vamos al capítulo 4, que es donde abordas el tema de la conciencia, me parece una cuestión bastante relevante. A veces cuando se habla de esto, a mí me pasa en clase a veces cuando he abordado esto, ¿no? con alumnos, y especialmente me ha pasado con alumnos más mayores. Son como muy escépticos con esto de que las máquinas puedan ser conscientes. Cuando ya aquí también pasa una cosa, que el mundo de la tecnología va tan rápido que cuando entendemos algo ya ha cambiado, ¿no? Y vamos, es una realidad que puedan tener cierto grado de conciencia las máquinas, ¿no? Tú, por ejemplo, aquí hablas también el tema de las neuronas, de los cultivos de neuronas, que yo no lo sabía, que me ha llamado mucho la atención. No sé si te apetece hablar un poco de este capítulo. Sí, esto nos vuelve incluso a la cita de propio Daniel Dennett que comenzabas, ¿no? De que estamos construidos de robots, ¿no? Uno podría decir que nosotros podemos saber que somos conscientes, aunque, bueno, no se ha desarrollado por parte de los neurocientíficos o neurólogos un conscienciómetro, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen conciencia. Yo intuyo que incluso yo, que soy consciente, porque la autoridad de primera persona, pues desde Descartes podríamos tener la duda de que realmente podemos tener un conocimiento de cómo son nuestros propios estados mentales por introspección. Podría ser esto una simulación o que el genio maligno pues hace dudar de que yo propiamente pueda tener esa conciencia de mí mismo, aunque Descartes lo toma como punto de partida para construir el conocimiento. Pero la cita de Daniel Dennett dice que estamos hechos de robots, de células que no son conscientes y que no les importamos a nosotros para nada. Y de esa interacción de una sociedad de robots, de células, que forman parte de nuestro organismo y nos hacen a nosotros mismos, pues emerge una conciencia con ese. Y la posibilidad de que en máquinas, por la complejidad en caso de arquitecturas de redes neuronales artificiales, se pueda generar conciencia, no lo veo lógicamente implausible. O sea, es posible que se pueda dar conciencia en la medida en que tiene una arquitectura compleja, como nosotros podemos tener una arquitectura de células nerviosas, de robots, compleja en nuestro órgano, que es el cerebro, ¿no? Pero ninguna de esas neuronas o células, robots lo llamaría Dennett, es consciente. Pero de esa interacción, de esa retícula, de esa maraña de interacciones que hace el cerebro, esas redes neuronales biológicas, pues emerge la conciencia. El hecho de que se pueda dar conciencia en máquinas, pues no tiene por qué verse como un ejercicio intelectual excesivo por parte de los filósofos o los teóricos que hablan de la posibilidad de conciencia en máquinas, ¿no? Incluso un ingeniero de Google, creo que se hizo famoso recientemente, hace creo que un año, porque al interactuar con uno de los grandes modelos lingüísticos con los que trabajaba Google en un primer momento, antes de que hubiera esta explosión de grandes modelos lingüísticos que ahora conocemos, pues este Lambda, que era el nombre que recibía este gran modelo lingüístico, pues casi le conocía, ¿no? Y interactuaba con él como con verbos psicológicos y que tenía una respuesta, una interacción como si la tuviera con un congénero, con una persona de su familia o de su entorno. Y él incluso dijo que era consciente que teníamos que tener cuidado porque estábamos desarrollando una tecnología que podría ser consciente. Dicho todo esto, sí que es cierto que hay que ser estrictos con los datos y las evidencias, y ahora no tenemos ninguna evidencia de que una máquina sea consciente ni que tenga grados de consciencia, aunque hay algunos autores de que podrían hablar de que
un gran modelo lingüístico entrenado con 70 billones de parámetros, que tiene unos datos con los que se ha entrenado bastante ingente, Big Data, pues podría ser consciente como lo pueda ser un gato. O sea, en cierta medida, este pronunciamiento, esta afirmación que hacen algunos autores, yo me la tomaría con un pequeño granos de sal o con pinzas, pero es posible. Porque si partimos que nosotros estamos hechos de células que no son conscientes y de cómo esa organización de átomos, de materia, ha dado lugar a la consciencia, a la experiencia cualitativa, pues el hecho de que se dé en máquinas no lo vería algo tan exagerado o tan alejado de lo que pueda darse ahora mismo en nuestros smartphones, en nuestros móviles o en nuestros dispositivos tecnológicos. Pero bueno, sí que es cierto que eso está dentro de lo que pueda ser una zona gris y que no tenemos evidencias claras de que pueda darse consciencia en máquinas. Pero de la misma forma que yo no sé si ustedes son conscientes. Yo sé que se comportan como me comporto yo, pero podrían ser zombies, sin consciencia. Y creo que, no sé si te he respondido a la pregunta o por lo menos al comentario que has querido, querido lanzar. Sí. Es un tema para los filósofos muy gordo. O sea, sí, porque además, claro, ¿no? Tú partes, ¿no? de tu posición, ¿no? Tú dices, ¿no? Una combinación de células que es de la que emerge, ¿no? esa conciencia. Pero claro, los filósofos estamos acostumbrados a hablar de libertad, de conciencia en términos muy, podemos decir, metafísicos, ¿no? Y aquí hay mucha tela que cortar y mucho que lidiar con otros filósofos, ¿no? Por supuesto. Y partimos de no sé si decirlo, de un planteamiento materialista, ¿no? Pero claro, es un problema de siglos, además, ¿no? que nos lleva a cuestiones muy profundas, como qué pasa con la libertad, la responsabilidad moral, qué pasa, por tanto, con la responsabilidad moral, dónde reside eso. Es una cuestión que él ya no entra tanto en eso aquí en el libro, pero se apunta o se puede. Todo un tema muy importante, ¿no? Que, vamos, a los filósofos nos tiene pues 2000 años ocupados, 2000 años ocupados, ¿no? Nos tiene muy ocupados, sí. Bueno, si pasamos de capítulo, el capítulo 5, Robocops reales, la fusión del ser humano con la máquina. Aquí hablas del cyborg, ¿no? Que también cuestionas un poco lo que el uso habitual del término cyborg, ¿no? Y aparece el tema del transhumanismo, que yo creo que para el público puede ser interesante, que quizás no saben muy bien de qué hablamos cuando hablamos de transhumanismo, y si te parece, y así de paso, pues perfecto, podemos hablar un poquito de este capítulo 5, puedes hablar de él. Bueno, pues el transhumanismo es un movimiento filosófico, político, sociológico, que lo que defiende es la idea de superar las limitaciones biológicas que tenemos el ser humano a través de la tecnología. Y puede ser tecnología de edición genética, biotecnología, o incluso de tecnología artificial digital, como puedan ser pues, la inteligencia artificial, etc. Y con esto lo que querría el transhumanismo es mejorar nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades corporales e incluso dar lugar a la posibilidad de dar un tránsito o un salto evolutivo de la posibilidad de posthumanos, ¿no? El transhumanismo tiene una mala prensa, porque sí que tiene históricamente vínculos con lo que ha podido ser la eugenesia, la mejora de la especie, y tenemos pues, los horrores del nazismo, de la eugenesia, esterilización forzada a determinados colectivos, pero en un sentido liberal de nuestras sociedades liberales, la posibilidad de mejora se puede entender lo que hace la medicina. La medicina tiene el enfoque que es terapéutico, pero terapia y mejora no tendría tampoco mucho sentido, al igual que lo que pueda ser la distinción natural artificial. Porque si nosotros tenemos una condición médica o patológica, que imaginemos que el punto base medial de lo que es el comportamiento típico de la especie nuestra está a nivel 0 y una determinada patología nos baja a -1, la terapia lo que te haría es de -1 volver a 0. Y la mejora, lo que pretende el movimiento filosófico, sociológico, político del transhumanismo es que si estamos en un nivel 0, pues igual aumentar a 1. Pues que tengamos una mayor capacidad de concentración con determinados fármacos, o incluso a un nivel 2, con una mayor capacidad de visión, ¿no?
pues con la ingeniería genética, mejorar nuestras células, o incluso dentro de lo que pueda ser el espectro electromagnético, pues ver en el campo infrarrojo en lugar de lo que pueda ser el espectro visible, o incluso mejorar nuestra capacidad para tener más inteligencia, un nivel 3. En ese sentido, lo que pueda ser la terapia de la medicina convencional, científica, que de un -1, que sería una condición patológica, volver al nivel donde estábamos dentro de lo que pueda ser la normalidad, entre comillas, una distribución gaussiana, pues la mejora sería de ese nivel 0 a 1, a 2, a 3, y en ese sentido, que es el núcleo central del debate, que es lo que puede ofrecer el transhumanismo, no habría mucha diferencia lógica con lo que hace la medicina actual a lo que pretendería el transhumanismo. Sí que es cierto que el transhumanismo, luego de utilizar las mejoras que nos ofrece la tecnología para mejorar a nuestro organismo, mejorar nuestro cuerpo, sí que es cierto que surgen preguntas de índole política o sociológica. Pues ¿quién paga la fiesta? Porque yo me voy pues eso, a la cartera de servicios que me ofrece la Seguridad Social o el sistema de salud público y a mí no me pagan una operación cosmética o no me pagan una determinada, entre comillas, mejora. Cuando lleguemos al punto en que la ciencia, la tecnología pueda ser capaz de seleccionar determinados embriones con determinados genes o características que supongan una mejora real y que tienen un impacto en la vida, pues eso, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién va a acceder? Todas esas problemáticas, también los filósofos, los teóricos, los éticos, pues intentamos pensarlas. Pero como bien comentaba Álvaro, pues el desarrollo y el avance de la tecnología va tan rápido que hay un desajuste entre lo que pueda ser el cómo pensar la organización social, política y en este sentido económica de lo que pueda ser, pues quién paga estas mejoras. Pero el transhumanismo puede ser eso, es la idea de mejorar nuestras limitaciones. ¿Y a quién no le gustaría pues, tener mayor capacidad de concentración, mayor inteligencia para aprender un nuevo idioma, mayor capacidad para correr o hacer deporte, o incluso vivir más años, ¿no? Hay toda una línea de investigación que es pues eso, la extensión de la longevidad con técnicas de ingeniería genética e incluso con estilos de vida o otro tipo de intervenciones, pues que hacen que yo creo que es un ideal. Yo no me quiero morir. Si el transhumanismo me vendiera la posibilidad de tomarme una pastilla para seguir viviendo, luego está el cómo se pagan las pensiones o cómo hacemos para que la vida no sea aburrida y tenga un propósito, pero como incluso apunto en alguna parte en el libro, el propósito ya me lo buscaría, ¿no? O sea, no creo que haya muchos problemas en buscar sentido a la vida porque vivas muchos años más. Y eso es lo que pueda ser la definición de transhumanismo. Como he comentado desde el principio, tiene mala prensa, pero desde un sentido liberal de no obligar a nadie, pero luego también tener en cuenta cómo puede tener ese impacto en la organización social y económica, pues el transhumanismo veo como que pueda ser una vertiente más avanzada de la medicina tradicional, que es mejorar nuestra condición humana. Hay mucho que genera mucho debate, ¿no? Todo este tema del transhumanismo, porque además la prensa que hay es que son muy optimistas, son tecno-optimistas, ¿no? Y claro, hay que tomarlo todo con... Por supuesto, por supuesto. Yo no soy ni médico ni fisiólogo y esto lo hago desde una perspectiva de filósofo, de humanista, que por supuesto no tenemos que abrazar todo lo que puedan ser las proclamas o las afirmaciones de los transhumanistas porque hay límites físicos o biofísicos, ¿no? Pues yo creo que mejorar el cerebro confusionándonos con la máquina a través de una interfaz cerebro-máquina, pues quizás no es posible, ¿no? O lo que pueda ser una idea que defienden mucho los transhumanistas, que es volcar la mente de manera digital en una máquina. Eso no es posible, porque perdería no solo la identidad, sino el hecho de que lo que yo ahora mismo estoy pensando está distribuido de una forma en la actividad cerebral de mi cerebro biológico. Si esa supuesta entidad volcada en la máquina, que supuestamente es Aníbal, no tendrá el mismo soporte fisiológico de pensamiento cuando esté yo pensando supuestamente que estemos en el mismo estado mental, no va a ser lo mismo, porque serán, en este caso, pues, chips o semiconductores. O sea, y luego no habría no solo ni identidad, ni sería yo, sino que puede ser una réplica, ¿no? O puede ser una simulación, pero no sería yo. Y luego la posibilidad de realmente volcarla. Hay un proyecto financiado por la Unión Europea, el Human Brain Project, que lleva mucho tiempo y que los neurocientíficos han disgustado porque las conclusiones de este proyecto es que computacionalmente no se puede
modelar o simular el cerebro y eso creo que es una especie de callejón sin salida para estas ideas transhumanistas de la posibilidad de evocar la mente. Pero luego otras vertientes del transhumanismo, como la edición genética o la posibilidad de con biotecnología seleccionar genes en los embriones e implantarlos, etcétera, eso sí que veo, hay más posibilidades de que pueda haber todo una vía de análisis, reflexión para filósofos, juristas, sociólogos y economistas, porque ahí sí que podrá haber un impacto. Y luego también, por supuesto, el hecho de que, porque mejores un gen, no significa que vayas a tener un determinado rasgo, ¿no? Pero bueno, ahí sí que en la parte de transhumanismo o mejora biológica a través de ingeniería genética, edición genética, ahí sí que veo realmente todo un amplio abanico de problemáticas, implicaciones y consecuencias pues que van a tener ocupados a la sociedad en general, porque esto es algo que todos vamos a tener que tener nuestra voz y lidiar con ello y saber pues, qué camino, ¿no? qué política científica o políticas públicas que puedan impulsar una determinada investigación o no y tener una voz, ¿no? compartida entre todos si queremos pues, tener mejoras que conduzcan al transhumanismo o mejoras de la condición humana que son patológicas, patofisiológicas. Bueno, hay toda una serie de... Un núcleo gordiano también hay ahí. Sí. No, me estaba pensando, escuchándote, ¿no? De aquello de que nos volcasen en una especie de ordenador, ¿no? Si una vida no corpórea o una vida sin el cuerpo humana que tenemos merecería mucho la pena, no lo sé. Me planteo eso, ¿no? Yo a veces también me estaba acordando que a veces les digo a mis alumnos, no os penséis que esto de la robótica, de los robots conscientes o que los robots estén cada vez más presentes en nuestra vida no va a llegar, entre otras cosas porque es un poco broma. Lo de robot es bastante cómodo. El robot que te hace compañía muy cómodo porque lo puedes apagar cuando no... Pero no sé si seremos apagables, ¿no? Nos tienen ahí, nuestra familia, en un aparato y te enchufan de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, es un poco broma, ¿no? Pero está muy bien la anécdota y la metáfora. Pero es verdad que el robot se puede apagar. Y nosotros. Y a la gente no. Eso es. ¿No? Bueno, vamos a ir un poco acercándonos al final para después dejar un turno de preguntas. Y claro, me gustaría tratar un poco el tema 6, ¿no? Que es donde abordar la cuestión sociopolítica, aunque tú ya has dicho algo. Aquí aparecen temas que me han llamado mucho la atención, importantes como tú abordas la cuestión de la legitimidad. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, ya está pasando, ¿no? Que el hecho de que los estados, los gobiernos usen cada vez más la inteligencia artificial y al final se delegue la toma de decisiones en lo que diga el algoritmo, lo que diga la máquina, ¿no? Entonces tenemos todo un problema de legitimidad, ¿no? Si hablamos de un estado democrático, ¿no? De legitimidad de las decisiones, porque las están tomando máquinas, ¿no? Totalmente. Y también me ha llamado la atención el tema del control o de la videovigilancia de las emociones. Habla del perfil. Pones el caso de China, pero hay otros casos, ¿no? Este tema de la teledetección de emociones, que de todas formas ya ha salido un poco en los medios de comunicación, ¿no? De cómo pueden hacer perfiles emocionales, ¿no? De las poblaciones, ¿no? Son dos temas que especialmente me han llamado la atención y que quizás podríamos... Sí, por supuesto. Lo que comentas ahora, en tu primera parte del comentario y la observación, sobre la legitimidad, yo creo que en todo proceso de toma de decisiones humanas, pues tiene que haber una supervisión, valga la redundancia, humana, ¿no? No podemos delegar a las máquinas que tomen decisiones tan importantes como creo que mencionábamos al principio con algunos ejemplos y en ese sentido viene la idea de legitimidad, ¿no? Una máquina puede tomar una decisión sobre la posibilidad de mantener en la cárcel a un determinado reo. Una máquina puede tomar una decisión sobre a quién donar, bueno, un órgano a quién se le debe donar, si hay escasez, un algoritmo si debe tomar esa decisión. O sea, va a haber cada vez más esferas o áreas a nivel económico, a nivel de social, a nivel de empresa incluso, o a nivel de administraciones, porque las administraciones pues también tienen determinados algoritmos. No recuerdo bien ahora mismo el nombre, pero creo que para la violencia de género hay un algoritmo para determinar si, creo que se llama Biogen, no sé si... Bien, y luego incluso para la seguridad social, o sea, el uso de lo que pueda ser la mentalidad de que tomas decisiones basadas en algoritmos, es algo que las administraciones creen que es más eficiente, que es más ágil y que abarata costes,
Pero ¿la sociedad estamos preparados para que sea un algoritmo quien tome la máquina? Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos tiene determinadas cláusulas y recitales que hablan sobre el derecho a exigir que haya una supervisión e intervención humana, ¿no? Luego incluso hay otros recitales o articulado dentro de otro tipo de reglamentos sobre el derecho al olvido, ¿no? O sobre el derecho a la explicabilidad, de que si un algoritmo, que es en definitiva una entidad artificial, ha tomado una decisión, cómo y por qué la ha tomado, ¿no? Pues en ese sentido, los seres humanos todavía respondemos a razones, y porque hemos estado habitando un mundo humano, pero como digo, el mundo máquina sigue fagocitando, sigue penetrando en este mundo cada vez más y va a llegar un punto en el que pues, hay determinadas decisiones que pueden llevarse a cabo por sistemas artificiales. Y aquí creo que tendremos que tener un diálogo y una conversación entre todos los agentes, entre todos los grupos de intereses, desde lo que pueda ser la industria, los desarrolladores, la administración, la sociedad en general, en el sentido de que qué decisiones han de ser salvaguardadas y que sean exclusivamente tomadas por seres humanos y cuáles por máquinas, o una especie de complementariedad, ¿no? Pero, en definitiva, el tema de la legitimidad es un tema bastante curioso. Y la segunda parte de tu comentario... Sí, no, te comentaba, te hablaba del tema este de la videovigilancia, bien, del reconocimiento algorítmico de emociones, ¿no? Dice aquí, ¿no? La ley este tema que me ha llamado mucho la atención. La ley de inteligencia artificial, que ha sido recientemente aprobada, pues habla de eso, de que determinados sistemas artificiales son de alto riesgo y alto riesgo porque hay biometría, ¿no? Sistemas que pueden reconocer facialmente o determinadas características que son únicas de una determinada persona y que las identifica, y para determinados tipos de tareas o de actividades, pues la clasificación basada en regulación de riesgo que tiene la ley de inteligencia artificial, recientemente aprobada por la Unión Europea, pues dice que hay aplicaciones de la tecnología, de la inteligencia artificial, que son de alto riesgo y son inaceptables, son prohibibles, ¿no? Y si tenemos en cuenta nuestro modelo, que está basado en un modelo pues, que defiende la dignidad humana, los derechos civiles y que, en definitiva, lo que hace es salvaguardar una serie de valores, el modelo de otros regímenes, como puede ser el régimen chino, que está basado en una posición autoritaria del Estado, pues está implementando ese tipo de tecnologías para mantener un sistema de control social, ¿no? Y que con eso pues, tiene toda una especie de capitalismo estatalista, porque es un híbrido China, que tiene en algunas partes un capitalismo turbo, salvaje, pero en otras un control estatalista bastante grande, pues hace que con la implementación de esa tecnología pues las personas estén pues, supervisadas. Un capitalismo de la vigilancia tecnológica exageradísimo, y si no cumples una serie de puntuaciones, pues no puedes ni ir al banco a pedir un crédito, no puedes moverte por China continental, no puedes incluso viajar fuera del país, y tienes que estar constantemente pues eso, cumpliendo lo que el algoritmo dictamina, ¿no? Ese tipo de regímenes donde la tecnología se aplica para el control y no para la autorrealización del individuo basado en un proceso democrático, como pueda ser el modelo más europeo, que también, si miramos más allá del Atlántico, el modelo que tienen los Estados Unidos ya es un tecno-laissez-faire, ¿no? Las tecnologías no están controladas ni tienen contrapesos regulatorios, ¿no? Eso hace que tengan los grandes campeones tecnológicos, las grandes corporaciones que ya todos conocemos, no hace falta hacerles publicidad. Y yo creo que la tercera vía, que también es, como comentabas tú, creo que en un momento, que yo no soy ni tecno-pesimista ni tecno-optimista, soy esa tercera vía que creo que puede representar también Europa, de que es un desarrollo tecnológico porque mejora y nos provee de prosperidad, pero con una serie de principios y valores que sean los mínimos, que se respeten los derechos fundamentales, las libertades individuales, y que permita que la sociedad esté cohesionada, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debería ser el mundo máquina que nos espere, ¿no? Pero lo tenemos que construir entre nosotros. O sea, este tipo de eventos como el ciclo que desarrolla la Fundación Cajasol, en el que participamos en esta conversación de cómo nos va a afectar el mundo tecnológico, pues es una forma de estar informados para luego pues, votar a los partidos políticos que tengan en sus programas pues, las agendas adecuadas para conducirnos a ese mundo máquina perfecto, que yo espero que lleguemos a ese mundo máquina perfecto. Y ahora que he comentado lo del mundo máquina perfecto, me recuerda que quien abrió, que era transhumanista, por cierto,
Nick Bostrom, que ahora le han cerrado entre comillas, el chiringuito. Bueno, no quiero hablar así en términos de un colega, aunque sea internacional y no le conozcamos, pero es un colega. Bueno, empezó la conversación siendo en un sentido tecnopesimista, porque nos hablaba de los riesgos existenciales con su obra Superinteligencia, pero ahora recientemente ha publicado Deep Utopia, o sea, una utopía profunda. Yo estoy más alineado con esta segunda obra, ¿no? Porque yo creo que si encauzamos bien el mundo máquina, pues nos puede mejorar la vida, ¿no? Y creo que en ese sentido pues debemos poner nuestro granito de arena para empujar a co-construir entre todos ese mundo máquina perfecto y esa utopía real, ¿no? Esa utopía que yo espero que algún día llegue y espero no cerrar esta conversación que hemos tenido siendo demasiado naif. Pero quiero esa utopía que nos generen las máquinas y que nos haga un mundo mejor. Bueno, yo creo que es momento, se han dicho un montón de cosas, yo creo que es momento de abrir el turno, ¿no? Para que quien quiera comentar algo, tenga alguna pregunta. ¿Hay una mano allí? ¿No? ¿Otra allí? Otra, vale. Me ha gustado mucho tu trabajo y compraré tu libro. Anya, yo soy mucho más pesimista que tú sobre 3 puntos. Uno, la selección natural está desapareciendo. Estamos haciendo un hombre que está perdiendo muchas habilidades, muchas capacidades. La diferencia entre nosotros y quizá nuestros abuelos o tatarabuelos es muy importante. Por ejemplo, los niños están perdiendo todo el trabajo de memoria que nosotros nos ha obligado cuando le he visto con el cálculo. No es necesario de conocer la tabla de multiplicación o de adición. Hay la máquina y hacer así. Selección natural, estamos perdiendo mucho, hasta las mujeres. Tú has hablado del parto, pero las mujeres están perdiendo mucho porque este parto con todo lo que es las cesáreas, no sé cómo se dice en español, cesáreas me parece, están perdiendo esta capacidad de un parto natural. Segundo punto es frente al cambio climático. Tú has dicho, hay soluciones. Yo no pienso que la tecnología puede darnos completamente soluciones al cambio climático. Y realmente soy un especialista de estas cosas y te digo que realmente todas las soluciones que la gente propone a nivel tecnológico están poniendo más problemas, más contaminación, más, etcétera, etcétera. El tercer punto es sobre las relaciones. Me ha gustado mucho lo que se ha dicho al final, las relaciones humanas y frente a los derechos humanos. Yo trabajo sobre la convivencia. Aquí soy el comisario del Foro de Córdoba para la convivencia. ¿Tú piensas que podemos, gracias a las máquinas, alcanzar, no alcanzar, pero por lo menos caminar hasta esta convivencia? ¿Las máquinas pueden ayudarnos a la convivencia? Y gracias por tu muy interesante charla. Gracias a ti. Si he entendido tus 3 puntos o tus 3 observaciones, la primera sobre la selección natural, no creo que yo esté, digamos, sea el mejor interlocutor para hablarte sobre si hay un retroceso en la selección natural o estamos avanzando, o no soy biólogo. Pero por lo que yo pueda saber, decirte que la posibilidad de evolución hacia una meta o un estadio de las especies, la evolución no es teleológica. No, y si crees tú que las máquinas hacen desuso o atrofian determinadas características que pueda tener nuestra especie, yo creo que si quiere la especie, no le quiero dar conciencia o intencionalidad a nuestra especie, pero en términos de población, de genética de poblaciones, pero ya se adaptará.
es posible que la tecnología pueda atrofiar ciertas características, pero el pánico moral sobre la memoria ya lo tuvo Sócrates hace 2000 años. Y el libro, cuando tú estudiaste, que crees que aprendiste cosas de memoria mnemotécnicamente, te basarías en un libro, en una tecnología que había datos ahí. Según Sócrates, eso te haría perder la memoria que tenía Sócrates, porque era más de tradición oral, era ágrafo, ¿no? No dejó nada escrito. O sea que quizás a lo largo de la historia, en determinados momentos, la sociedad ha estado preocupada por cómo el desarrollo o la disrupción de una determinada tecnología puede impactarnos, que es natural que tengamos esta preocupación. Pero yo creo que la educación, el sistema educativo, va a tener que adaptarse como lo ha hecho a lo largo de la historia. Con la IA generativa que genera textos, que genera imágenes, que genera vídeos, pues esto yo creo que puede tener un movimiento sísmico en lo que pueda ser la educación, el sistema educativo, pero nos acabaremos adaptando. Igual las habilidades para el siglo XXI o XXII o XXIII han de ser otras. No sé si te he contestado a este primer punto que comentabas. El segundo punto, sobre... Perdona, el cambio climático. Bueno, yo creo que el problema del cambio climático no es un problema de consumismo, ni es un problema de estilos de vida, ni incluso, aunque podamos tener una crítica hacia el sistema de organización económica actual que pueda ser el capitalismo, tampoco es un problema de capitalismo, es un problema de energías limpias. Si encontramos con fuentes de energías limpias, tendremos un menor impacto en nuestro planeta y que eso pues, haga que no tengamos estos subidas de temperatura, esta pérdida de biodiversidad, todos los problemas que sabemos que estamos provocando el ser humano por nuestras acciones. Yo creo que si buscamos esa fuente de tecnología, de energía limpia, mejoraremos el planeta y mejoraremos nuestra calidad de vida. Por eso yo creo que sí que es cierto que la tecnología nos va a ayudar. No, puede ser ahora mismo un problema la tecnología, porque puede tener un impacto o huella de carbono alta, pero es la tecnología la que nos va a salvar también. O sea, no creas que la mejor opción es un decrecimiento. Yo creo que si algo me tengo que posicionar aquí de una manera que me puede llevar a que me cataloguen o enemistarme con determinadas autores o posiciones es el decrecimiento. El decrecimiento yo lo veo como incluso hasta inmoral, porque sería no permitir a otros países que están en vías de desarrollo alcanzar el bienestar que nosotros disfrutamos. O sea, pero la tecnología puede ser la promesa para impedir el cambio climático y para repartir el bienestar que nosotros disfrutamos a otros países. Y en ese sentido, invirtamos en tecnología que busque nuevas fuentes de energía limpia. O sea, no tenemos que cambiar nuestro modelo que hace que tengamos el bienestar o la prosperidad que ahora mismo disfrutamos. Y luego el tercer punto, la convivencia. Tenemos que darnos cuenta que el mundo máquina que habitamos ahora, no solo interactuamos con personas o con el mundo natural, entre comillas, porque en mi libro niego esa distinción entre natural y artificial, otros animales no humanos y máquinas. O sea, creo que la convivencia va a tener que ser entre nosotros, seres biológicos, y seres de silicio. O sea, creo que cada vez más... Y una de las ideas que no he comentado suficientemente, pero que están expuestas en el libro, el conductismo relacional, nos hace ver que en esa interacción que tenemos con las máquinas no debemos buscarle características específicas que podamos compartir nosotros, como pueda ser sintiencia, consciencia, etcétera, sino que respondan a nuestros intereses. Y en ese equilibrio entre nosotros, otros animales no humanos, el entorno y las máquinas, pues tendremos que buscar un equilibrio en esa convivencia. Y creo que esa convivencia no solo se está dando, sino que se va a dar cada vez más. Nada. Había... No, pero vamos por el orden, ¿no? Creo que primero fue él, por lo menos lo vi antes. Perdón. Gracias. Dos cuestiones que tienen que ver con un cierto nivel de discrepancia con esa tendencia que tú has llamado intermedia entre pesimista y optimista. A mí me parece que eres más bien optimista y no acabo de ver dónde está tu postura intermedia, pero bueno, sería un debate más largo, evidentemente. La primera cuestión tiene que ver con un término, no he leído todavía el libro, deduzco por lo que Álvaro ha comentado en la presentación que hay un último capítulo en el que se habla
de implicaciones políticas, etcétera. Bien, yo voy a intentar centrarme un poquito más ahí, política económica, diría yo. Supongo que conoces que hay una corriente, básicamente de economistas y politólogos, que han puesto de relieve un término que es el de tecnofeudalismo, para, bueno, en definitiva, hacer una metáfora sobre lo que para ellos está suponiendo el control por parte, sobre todo, de las 5 grandes tecnológicas, de todos los procesos, digamos, de información, de control de datos, etcétera, ¿no? Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esa cuestión. Y otra cuestión que está relacionada, pero que es distinta. Has hecho mención en tu intervención a algunos de los riesgos que podría traer consigo el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, de inteligencia artificial. Bueno, a mí me parece que algunos de esos riesgos ya los conocemos. Quiero decir, ya sabemos, por ejemplo, hace meses, pues por poner un ejemplo muy concreto, que el ejército de Israel está utilizando inteligencia artificial para señalar objetivos en Gaza. Ya sabemos que en la guerra de Ucrania, tanto rusos como ucranianos están utilizando eso que se suele llamar de una forma un tanto peculiar robots asesinos. Ya hay un comité de la ONU que está estudiando cómo se puede legislar en el futuro la posible intervención en el control de ese tipo de armamento. Entonces, bueno, eso son realidades que están ya y no son algo que vaya a suceder dentro de no sé cuánto. Y están mencionadas en el libro. Bueno, esta era la otra cuestión. Sobre la primera parte de tu comentario de intervención, el tecnofeudalismo. Es cierto que si tú no, en tu servicio, o bueno, la forma en la que tú interactúas con determinadas plataformas sociales, si tú no pagas, tú eres el producto. Esto es cierto. Y hasta cierto punto, esto es uno de los grandes riesgos que ha habido con lo que pueda ser el Internet 2.0, el Internet de las plataformas, basados en un modelo digamos, de anuncios, de publicidad, en el que pues, hay un comercio con los datos que generamos los usuarios. Pero yo creo que puede haber modelos o una forma en la que se pueda retribuir a los usuarios de estas tecnologías, porque se han nutrido de nuestros datos que hemos cedido de manera voluntaria a veces, y otras veces quizás no, pero creo que puede haber modelos retributivos con modelos de almacenaje de datos basados en la cooperación, entre los que donan los datos que podamos ser los ciudadanos, estos modelos cooperativos que de manera centralizada tengamos nuestros datos almacenados en un determinado servidor o en un determinado centro de datos y por el uso que hagan las tecnologías para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, pues nos retribuyan. No sé hasta qué punto eso es técnicamente posible, pero de la misma forma que el sistema bancario tiene mecanismos de transacción o la retribución por parte en otro tipo de mercado se pueda dar de esa forma, pues es posible que pueda haber una, digamos, cartera digital que yo he donado mis datos a un centro de datos cooperativo que todos podríamos compartir y los modelos o los algoritmos de las grandes tecnológicas van a ese centro de datos y ahí procesar, entrenar a sus sistemas artificiales y con ello pues darnos la retribución significativa por haber utilizado nuestros datos. El problema es que ya la industria o las grandes corporaciones tecnológicas crean datos sintéticos para entrenar a sus modelos. O sea, que ya no, incluso ya no necesitarían ni nuestros propios datos. Igual ya estamos de vueltas en un debate en el que los datos nos han exprimido como una vaca y ahora ya incluso generan la posibilidad de crear datos sintéticos para entrenar sus propios modelos y ya nosotros no harían falta en el que nosotros posteamos imágenes, vídeos y textos. El pronunciamiento sobre el tecnofeudalismo, que creo que incluso son posiciones que mantiene Varoufakis, el que fue exministro de Economía de Grecia, pero también incluso ahora mismo no me sale el nombre, un tecnólogo y crítico cultural sobre la tecnología que acuñó el término, o bueno, lo puso de moda recientemente, el tecnosolucionismo, es de origen ruso, no sé si alguno de ustedes conocen el nombre. No, es el mesianismo tecnológico, es el que critica él. Bien. No me acuerdo del nombre tampoco. Bueno, soy más de imagen visual, más que de información semántica. Y ahora mismo lo estoy viendo la cara aquí en mi imaginación, en mi ojo de la mente, y no me acuerdo el nombre, que además es que tiene
tecnosolucionismo es el autor que más ha popularizado ese término. Bueno, el tecnofeudalismo es una visión, yo creo que si tú me has tachado como que soy, o me alineo más con el más descrito, como que me alineo más con el tecnooptimismo y que mi explicación es, tengo que justificar mejor si quiero verme en esa posición intermedia. La posición intermedia es que puede ser cierto lo que comentan estos autores sobre el tecnofeudalismo, pero creo que es una forma de expresarlo tan cruda y tan, digamos, tan categórica, que deja de ver todos los beneficios que nos ha ofrecido la tecnología. O incluso estas grandes corporaciones que son, pues eso, grandes corporaciones que su modelo de negocio es simplemente ganar más dinero y no es, pues en definitiva, un mundo social o justicia social, pero nos mejoran la vida. Seguro que en tu móvil tienes tu Google Maps y te permite posicionarte en... Pues no pagas por ese servicio. Pero sí que pagas en el sentido de que tus datos los cedes para que te puedan hacer publicidad subliminal o diana cuando vas a un determinado lugar. Bien, pero ¿hasta qué punto esa publicidad diana modifica tu comportamiento? Ahí habría otro tema de debate, ¿no? No sé hasta qué punto nos modifican o nos cambian nuestras propias preferencias. Igual estás alineado ya con la publicidad que te van a personalizar. Y entonces, por esa transacción que tú haces entre los datos que tú estás perdiendo por el servicio de tener un navegador para posicionarte en el espacio con un mapa, pues yo creo que eso mejora. No sé hasta qué punto, no sé cómo lo ves, pero yo creo que ni tecnofeudalismo ni tecnopesimismo, sino que simplemente tener esta conversación plural que tenemos con distintas voces y ir mejorando y construyendo este mejor mundo máquina. Y en ese sentido creo que es la mejor forma de hacerlo. Pero si ya nos posicionamos con que las grandes compañías tecnológicas, las 5 grandes compañías, solo quieren pues, el rendimiento corporativo y no van a hacernos mejor la vida, o lo contrario, no es una posición fructífera, ¿no? Una posición... No sé si he intentado defenderme en la explicación. En filosofía estamos muy habituados a lo que he dicho al principio, ¿no? Cierto discurso apocalíptico, pero después todos los apocalípticos siempre están en Twitter. Bueno. Diciéndolo, ¿no? Gracias por el capote. La atención sobre el peligro de la tecnología, ¿no? Eso es. Y luego, es decir, que al final es inevitable el uso. Es imposible, es imposible. Porque vivimos en este mundo máquina, como tú dices, al final es inevitable. Imposible. Y habrá que buscar soluciones razonables. Digamos. Eso es un compromiso entre todas las partes. Bueno, había otra palabra allí que era RAF, ¿no? Pues entonces aquí delante. Copié hace un par de días del Wall Street Journal este anuncio que dice China's punishment for people with bad debts. No fast train or nice hotels. Es decir, que el WeChat de China ya castiga a los malos, a los que tienen deudas con no tener rápidos ni hoteles buenos, ¿no? Lo copié y parece curioso. Bueno, yo quería hablar de... parece que la tecnología... bueno, mi mente forma parte de la realidad. O sea, que eso es así. Pero la realidad va más allá de mi mente. Está claro que hay otras realidades más allá de mi mente. Entonces, la idea es que yo no creo que se pueda, que la consciencia se pueda guardar en una máquina. Creo que la consciencia es un tesoro humano que yo creo que eso tardará mucho tiempo en descubrirlo. Entonces, bajo este punto de vista, existe un montón... Yo no sé si la realidad es simulada o no. Yo no puedo salir de la realidad. Como mi mente no puede salir de la realidad, yo puedo estar viviendo en un mundo Matrix, pero da igual. Todo esto es real. Y el mundo digital también es real. Lo que quiero decir es que se pueden crear muchísimos metaversos, y además muy diferentes, no exactamente como metaverso, como lo pensó Snodgrass y esta gente, ¿no? Que eran pequeños mundos complejos, sino que se pueden crear metaversos
con la realidad virtual, con la realidad ampliada, todo esto que David Chambers, no sé si era David Chambers de que te hablabas, David Chambers, David sí. Chambers, hablaba, bueno, todos estos puntos que son capaces de crear. Yo lo que me pregunto y te pregunto es por qué no se utiliza la tecnología no ya para la economía, porque la economía siempre ha sido nuestra base, tal, necesitamos que el tecnofeudalismo, ¿no? Claro, es muy fácil convertirnos en rentistas y poco más, ¿no? Eso es muy fácil. Yo lo que digo es por qué no existe un mundo intermedio entre el mundo chino que domina la tecnología para controlar a la gente y el free absoluto de Estados Unidos. Yo qué sé, en Europa, lo que quería preguntarte es que cómo la democracia puede mejorarse, la política, la democracia, cómo puede mejorarse la democracia con toda esta nueva tecnología que parece muy positiva, teniendo en cuenta que esta nueva tecnología ha aportado realmente algo nuevo con respecto a la tecnología de la revolución industrial. Es que toda la tecnología automatiza, pero esta vigila. Y esta vigilancia y virtualización, pues la verdad, necesita un control democrático, porque solamente como ser humano, ¿cómo podría hacerse eso? Yo qué sé, yo creo que es la vía europea, ¿no? la que podría... Tratas muchos temas, no sé si te voy a poder contestar, porque no sé si te he podido seguir en todos los temas que has tratado, pero dime si me equivoco y si te interpreto bien, tú lo que estás trasladándome, o trasladándonos a todos, es ver cómo tener una tecnología positiva, ¿no? Que tenga efectos positivos y entre los tres modelos que pueda haber actualmente, que pueda ser el americano, basado en el mercado, el chino, basado en el Estado, un Estado controlador, y el nuestro, que dices, yo creo que esta es la vía, porque es la nuestra la que, basado en unos principios y valores que respetan al ser humano, que defienden los derechos y las garantías de cada uno de nosotros desde un proceso democrático, yo creo que es lo que denomina una de las autoras, Anna Bradford, el efecto de Bruselas, que nosotros regulamos, pero al final nos acaban copiando todo el mundo, porque creo que es la mejor forma en la que se puede garantizar la innovación, el desarrollo empresarial y sus modelos de negocio, conservar unos derechos que protejan a las personas y al mismo tiempo pues que se revierta en una sociedad más cohesionada. Si lo que tú estás intentando trasladarme o trasladarnos es qué tipo de regulación debemos tener, hasta ahora yo creo que es la que pueda ofrecer Europa. Pero sí que es cierto que si nos comparamos con China o con Estados Unidos, pues no tenemos estas grandes tecnológicas. Pero yo te diría que Estados Unidos lo que tiene es el talento fugado de Europa. O sea, Jean LeCun, que es uno de los científicos jefe en una de estas plataformas, en una de estas grandes tecnológicas, es francés. Geoffrey Hinton, que es otro gran gurú dentro de la inteligencia artificial, es británico. O sea, y muchos de los que están trabajando en tecnologías de frontera en Estados Unidos, desarrollando los modelos de negocio de estas grandes tecnológicas, pues son de otros países, y principalmente Europa, aunque no lo creamos. Y chinos, también son chinos, que, digamos, lo que quieren es dejar que la curiosidad y creatividad de sus profesiones se materialicen en lugares como en este caso los Estados Unidos. Pero mi contestación a las observaciones que has hecho, que no sé si te he podido seguir del todo, es que el modelo europeo es un modelo equilibrado y que dado todos los escándalos que ha podido haber con el desarrollo de plataformas sociales, incluso en la regulación que puedan estar desarrollando ahora mismo en los Estados Unidos, nos están mirando a nosotros. No miran a China o no miran a otras partes del mundo, aunque puedan, en este caso China, por su gran población y la gran cantidad de datos que su población, que es ingente, pues tiene, WeChat o otras aplicaciones, pues desarrollan modelos algorítmicos muy potentes. Pero yo no quiero estar en una sociedad que esté controlándome, ¿no? Y que cuando salga a la calle esté una cámara
reconociéndome y en qué momento yo me muevo por un sitio o no, y con eso pues no quiero una sociedad de la vigilancia. Y Eugeni Morozov es otro de los que hablan de tecnofeudalismo. No quiero esa sociedad de la vigilancia, sino quiero una sociedad en la que pues, yo tenga la posibilidad de un imperio de la ley que garantice mis derechos en el mundo físico y en el mundo digital. No sé si te he podido contestar. Bueno, había otra palabra aquí, yo creo que ya la última, ¿no? Agradezco la ventana que nos has abierto por novedosa, pero yo espero que ese paisaje tarde en llegar. A mí que me dé tiempo a pasar. Mira, yo estoy segura que estamos muy avanzados, más de lo que yo quisiera, no que yo quiero avanzar, pero a ver si me entiendes. Yo sé que se puede hoy hacer coches pues que corran a 500 kilómetros por hora y que vuelan, pero hay que funcionar a 100. Frankenstein podemos hacer ya, porque ya viendo todos los órganos que se pueden trasplantar, hoy podríamos hacerlo. ¿Podríamos conseguir que no se suicide? ¿Que no? Se suicide. ¿El Frankenstein que queremos? Sí, es que tiene que ser feliz si lo hacemos. Mira, en el País Vasco el año pasado se dio más visibilidad a algo que ya había, que es que cada persona pueda poner por escrito sus últimas voluntades. Ha tenido una respuesta, no sé de qué tanto por cien, pero por la gente que yo conozco que lo ha hecho, yo ya lo tenía hecho, esto es la eutanasia. Pues hay muchísima gente, mucha respuesta positiva en razón de que yo disponga de mis últimos momentos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que a la gente le preocupa vivir mucho más? Hoy no. Vamos a ir poco a poco y posiblemente un día, pues yo qué sé. Yo hasta mientras haya residencias, ya está. Por lo negativas que son, me refiero. He trabajado en una. Y tengo mucha edad y he vivido mucho. Entonces, yo quiero que esto vaya despacito. Te lo agradezco que me lo hayas enseñado. Pero, por favor, que vaya despacito para que me dé tiempo de ya no tener que tomar decisiones y no ver cómo las toman los demás. Muchas gracias. Gracias a ti. Una última pregunta allí al final y ya cerramos. Hola, muchísimas gracias. Una charla muy interesante. Quería hacer un par de comentarios. A pesar de que el planteamiento del libro, según nos explicas, es un poco esa negación de la diferencia entre la naturaleza humana y la artificial, la realidad es que el mundo es un mundo físico, es un mundo de jurisdicción física y en el que los derechos y las responsabilidades se dan a un sujeto físico o un sujeto jurídico, ya sea empresa, Estado, etc. Entonces, el de alguna manera pretender que no existe esa diferenciación, aparte de las implicaciones que estoy seguro que las mencionas en el libro, a efectos de culpabilidad, responsabilidad, etcétera, etcétera, ni siquiera me entro en temas de moralidad o de ética o legitimidad, sino estrictamente jurídica, por ejemplo. Quisiera saber tu opinión, cómo reconcilias, o sea, cómo ves desde el punto de vista práctico, y entiendo que tú eres filósofo, yo hablo más de una perspectiva jurídica, ¿qué solución ves a futuro? Temas, por ejemplo, de propiedad intelectual, que has mencionado con el tema de los datos, etc. ¿Qué solución ves a futuro? Porque sin cambiar esas reglas físicas en las que actualmente se estructura el mundo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es muy difícil que tu planteamiento no se considera un poco naif, ¿no? Como decías antes. Y luego, volviendo un poco al tema multijurisdiccional, ¿no? El hecho de que cada uno es de su padre y de su madre, y hablamos antes entre las diferencias entre los tres modelos de Estados Unidos, Europa y China. Yo llevo viviendo en Estados Unidos
más de 25 años y además me dedico al tema de comercio internacional y tecnología, ¿no? Entonces, es que ya no es la regulación, es que filosóficamente es un concepto diferente. Resulta muy complicado hacer una regulación que fuera universal de temas como por ejemplo la inteligencia artificial, que de no ser así es parches, y obviamente desde mi punto de vista pone a Europa en desventaja en función de la regulación que hemos sacado ahora mismo, ¿no? Entonces quisiera que me dieras un poco tu opinión sobre estos temas. Gracias. Vale, pues has tocado varios temas. No acabo de comprender a qué te refieres con lo de reglas físicas para hablar sobre la distinción natural-artificial, porque en mi libro lo que hago es negar esta distinción natural-artificial, como yo ahora mismo te estoy apreciando que llevas gafas. O sea, un objeto que aparentemente es artificial, pero que te permite una visión natural, ver, no sé qué tipo de necesidad tienes para llevar las gafas, pero eso te hace que seas un híbrido, ¿no? Entonces la distinción natural-artificial, para mejorar en este caso la visión que tienes, el libro lleva esta idea un poco al extremo, es un poco provocadora, pero te invito a que te acerques a ella y que incluso cuando lo plasmo en papel, en negro sobre blanco, esta idea te puede convencer como ahora mismo en este espacio, en esta sala que tenemos ahora mismo aquí, está lleno de objetos físicos, biológicos, pero también artificiales, y ambos respondemos a las mismas leyes físicas. Y todos nos podemos incluso entremezclar, como tus gafas forman parte de tu organismo, aunque sea por sujeción mecánica, pero igual alguno de los que están presentes lleva un marcapasos o lleva un audífono. O sea, la línea entre natural y artificial es cada vez más difusa y habitamos en un mundo donde la distinción natural-artificial no es tan precisa como pueda ser en otros tiempos. Y sobre el punto de la propiedad intelectual, esto, como tú, experta y jurista, pues seguro que sabes más que yo, es un grave problema. New York Times, un medio generalista de los Estados Unidos, le ha puesto una denuncia a OpenAI, porque parece ser que pues, se ha estado nutriendo de los datos que están contenidos en sus artículos y no les ha acreditado y no ha tenido que pagar, pues no ha pagado por los derechos de obra, ¿no? Pero independientemente del convenio de Berna, de la necesidad de proteger a los creadores, es que los creadores no hay un genio solitario que cree cosas independientemente de otros. La cultura es una mezcla. Las ideas se mezclan con otras ideas y nadie puede decir que una idea es originaria de otra. Y por un ejemplo que es de la historia matemática y filosófica, al mismo tiempo dos individuos descubrieron o desarrollaron el cálculo, Leibniz y Newton, cálculo infinitesimal. Si no llegan a existir estas dos personas, ¿hubiéramos llegado al cálculo infinitesimal? Por supuesto. O sea, con esto lo que quiero decir es que la cultura, el mundo de las ideas, no platónico, el mundo de las ideas reales, no pertenece a nadie, está en una continua mezcla. Y en esto sigo a un colega tuyo que es Lawrence Lessig, que dice que la cultura es una remezcla. Y por supuesto que hay que pagar a los creadores, pero yo, con el debate que hay en esto de si los grandes modelos lingüísticos lo que hacen es regurgitar o reproducir la obra de otra persona, técnicamente no es así, porque lo que hace cuando les entrenas con datos es modificar los parámetros de esa red neuronal artificial. No estás almacenándole, digamos, una copia real, fidedigna, de un texto de Shakespeare para que este gran modelo lingüístico te haga un soneto. No, estás cambiando y modelando los parámetros. No estás almacenando el texto de nadie, ni de Shakespeare, ni el tuyo, ni ningún otro de la vasta cantidad de información con la que se entrenan estos modelos, con lo cual yo creo que si yo me pronunciaría, lo van a tener difícil los abogados de New York Times o otras personas que quieran poner una demanda a estas compañías porque no almacenan esa información que supuestamente les entrena a esos modelos algorítmicos. Modulan los parámetros y los parámetros no guardan información de nada. Es como si, no sé qué metáfora poner, porque nos entendemos con metáforas, pero no está impersonando un gran modelo lingüístico a Shakespeare por haber sido entrenado con todas las obras de Shakespeare. Está, digamos,
no copiando, porque ese es el término que está en disputa en este diálogo que tenemos, está emulando, está presuntamente aparentando. Y aparentar no es copiar, emular tampoco es copiar. Esto, por supuesto, como jurista, o los juristas... El problema no es el tema de cómo se hace. El problema es la asignación de la naturaleza jurídica de hombre, o sea, de humano, y por lo tanto de originalidad de la obra, etc. Y específicamente hablo del tema de inteligencia artificial. O sea, hasta que no haya una equiparación a nivel natural, a nivel de concepto, de naturaleza jurídica, de la máquina como tal, nunca va a poder arrogarse derechos de propiedad intelectual. Es un buen punto, pero de la misma forma que ustedes, los juristas, han desarrollado conceptos como el de persona jurídica para las empresas o corporaciones, podemos adoptar un concepto de persona electrónica o máquina, porque has apuntado a la idea de que en la originalidad o la creatividad el ser humano como que tiene una posición o una primacía, pero es que ahora, bueno, has hablado de que jurídicamente, bien, pero es que las máquinas crean también y crean donde podríamos poner la impronta o el sello de que es original y es creativo. Por supuesto, una máquina todavía no responde a un pleito, no se puede responsabilizar del desarrollo de una determinada copia. Lo hemos hecho con los animales y quizá vamos a hacerlo con las máquinas. Eso es lo que quiero simplemente señalar, que de la misma forma que tenemos instrumentos jurídicos que lo que hacen es ofrecer una personificación, entre comillas, a entidades no físicas, como pueda ser una empresa, para que sea responsable cuando una empresa comete un determinado delito o un fraude, etcétera, es posible que podamos desarrollar ese instrumento jurídico para cuando hablemos de las máquinas. Ahí está vuestra capacidad de idear conceptualmente estos instrumentos jurídicos y que sean, por supuesto, lógicos, plausibles y razonables, dadas las implicaciones que pueda tener. Y creo que la implicación que pueda tener que una máquina te cree cosas de la misma cualidad que un ser humano implica que hasta qué punto a quién se le debe, digamos, atribuir la originalidad o atribuir la autoría, etcétera. Bueno, es un debate que ustedes, los juristas, tendrán que tener, pero en el libro no sé si se menciona, Creo recordar que no aparece, ¿no? El tema de la autoría. De la autoría, creo recordar que no. Bueno, parece que podríamos estar aquí hasta las 10 o las 11 de la noche hablando, pero no es plan, ¿no? Así que vamos a cerrar la tarde de hoy. Agradeceros al público, algunos sois constantes, que ya me suenan las caras de las tardes anteriores. Y nada, muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la República de las Letras por otra vez poner los libros a disposición. Allí tenéis el libro de Aníbal, que yo creo que habéis captado, que está lleno de cuestiones muy interesantes que dan bastante que pensar y que repensar. Agradecer a Aníbal su presencia aquí con nosotros esta tarde, que ha sido un gustazo. Y nada, cerramos el tercer ciclo y el año que viene, agradeciendo a la Fundación Cajasol que podamos hacer esto, ¿no? Pues el año que viene volveremos a la carga. Más y mejor. Más y mejor está muy feo decirlo. Más, el año que viene más. Así Muchas gracias a todos.